Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal donde Juan Pedro Sánchez, Mercè Roura y un servidor, David Carulla, tratamos de dar nuestro punto de vista sobre cómo gestionar distintas situaciones que suceden en la vida tanto laboral como personal, partiendo desde el punto de vista de la inteligencia emocional. Si eres nuevo o nueva en este canal, te damos la bienvenida y que sepas que cada miércoles publicamos un nuevo episodio tratando alguno de estos temas que suceden, como decíamos, en la vida laboral o personal. Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema que es muy especial para nosotros, pero especialmente para uno de los tres, y es que mañana se publica de forma universal, por decirlo así, en Amazon, el libro de Mercè Roura, que es el libro Manual de Autoestima para Mujeres Guerreras, un libro, y esto es importante, que también deberían leer los hombres. Así que, aprovechando este evento, el tema de hoy va a ser el siguiente. Pero antes decir que dejamos aquí en el enlace, en YouTube, el enlace para poder ver y adquirir el libro que, como os decía, mañana, día 20 de septiembre, se publica en Amazon y hasta ahora sí que se podía comprar en formato papel, pero mañana digamos que es la publicación oficial en ebook. Así que todas las personas que nos podráis ver, pues lo podréis adquirir. Entonces el tema justamente es el tema de este capítulo ya número 16 es cómo gestionar la autoestima de una mujer guerrera que vive un poco en la lucha, ¿no? Que es un poco de lo que trata el libro. Y como no podía ser de otra manera, bueno, evidentemente hay mucho aquí que tratar, es un tema súper extenso, pero la idea es que tratemos al menos algunas ideas y, por supuesto, pues vamos a empezar con Mercè y a ver qué idea resume, ¿no? Si tuvieras que resumirlo en una idea, o al menos cuál es la idea principal, pues cómo, ¿no? ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué podrías aportar en ese sentido? Bueno, pues lo primero que me has dejado sorprendida, porque como no sabemos nunca el tema, ¿no? Me has dejado, muchas gracias por citar el libro, que espero que llegue a muchas personas, no solamente mujeres, sino también hombres, porque también, de hecho, tengo el testimonio cercano de un hombre que se lo ha leído y me ha dicho que le ha gustado mucho y que le ha ido muy bien. Por tanto, señores, estáis invitados. La tesis del libro se basa en, a ver, habla de mujeres guerreras, también podrían ser hombres guerreros, pero es un tipo de angustia, un tipo de comportamiento, un tipo de visión de la vida que yo he encontrado más en mujeres. La primera en la que lo he encontrado es en mí misma, ¿no? Y el libro lo que intenta es coger esa energía, esa fuerza, esa necesidad que tenemos algunas mujeres, muchísimas, diría yo, de llevar la contraria a la vida y decir, mira, todo me está costando mucho, pero yo voy a insistir, y te acabas dando de golpes contra un muro. Utilizar esa fuerza que tenemos, esa energía que utilizamos para contestarle a la vida cuando no nos va bien, para construir en lugar de que esa fuerza nos acabe rebotando en la cara, ¿no? Que es lo que pasa, ¿no? Y la intención del libro es hacer una reflexión, plantear algún ejercicio, pero son ejercicios puntuales, pero sobre todo lo que he querido es ejercicios que una misma y uno mismo pueda ir haciendo de forma continuada, ¿no? En la vida. Por ejemplo, hay uno, hablando de un tema que sale muchas veces, que es el no quejarse, ¿no? Yo digo, dicen que si haga 21 días, hay quien dice que 40. Yo te digo que lo hagas toda la vida, por tanto empieza. Dejar de quejarte, por ejemplo. Pero el libro sobre todo se basa en el hecho de construir tu propia vida y de acabar con esa sensación de que se reparte para todo el mundo menos para ti, y que la única forma de conseguir eso, de darle la vuelta a esa energía que nos está rebotando en la cara y lo que tenemos que hacer es recogerla para utilizarla, ¿no? Esa energía que puede ser rabia, a veces es ira, a veces es tristeza, ¿no? Son todas muy mezcladas. Otras veces es vergüenza, ¿no? Que también nos afecta muchísimo. Utilizar todo eso para crecer
a partir de la autoestima. ¿Cuál es el papel de la autoestima? Yo hay una frase que he escrito en el libro que alguien me dijo, porque la puse en la promoción, y me dijo, ¿realmente es verdad? Es decir, no sé cuál es el problema que tienes ahora, no importa el problema que tienes ahora, la solución pasa porque te ames. El problema que tienes es que no te amas suficiente. Y claro, dices, no te amas suficiente, por eso no tienes trabajo. A ver, ya sé que es muy duro, pero trabajo hay, ¿no? Cuando uno no se ama lo suficiente, tiene una visión de él y de ella misma totalmente distorsionada. Y eso, cuando vas por la calle, lo captan los demás. Y es la imagen que tienen los demás de ti. Es como si tú te cogieras a ti mismo, te pasaras por un tamiz en el que te quitaras, te volvieras opaco, te quitaras el brillo, y eso resultante es lo que les ofreces a los demás, ¿no? Pero entonces quieres brillar, ¿no? Primero te quitas el brillo y luego quieres que vean lo que puedes aportar. Y un poco va de eso, de aprender a amarte como eres, de ver que tú brillas, de conocerte, de aceptarte, y a partir de aquí empezar a construir, y construir con esa energía que tienes de sobras y que estás utilizando de forma en que le das un golpe al sparring y te vuelve en la cara, ¿no? Pues utilizarla para ti, ¿no? Y dejar de hacer para que te quieran, dejar de hacer para demostrar, dejar de hacer cosas para producir locamente, ¿no? Empezar a hacer cosas para aportar valor. Y hay algunos ejercicios que yo he pensado, cuando alguien lo lea, pensará, jo, qué egoísta, ¿no? Porque nos han educado para creer que si miras por ti, eres egoísta. Y en realidad no se trata de eso. Es que si tú no te quieres, si tú no encuentras un momento en el día para estar bien contigo, para encontrarte, para reconocerte, ¿cómo a partir de ahí vas a acabar dando algo, aportando algo a los demás? Lo que vas a dar es el arrastre que vas a llevar, llevarás esa carga que llevamos encima, ¿no? Y vas a acabar el día destrozado, destrozada, ¿no? Pues se trata de eso, de echar un poco en ti y descubrir que para amar tienes que amarte, ¿no? No sé si se explica, porque hay muchísimo más, ¿no? Y más yo que hablo mucho de mí en este libro, pongo mucho de mí y pongo mucho mi ejemplo y lo que he ido viviendo para llegar hasta aquí, ¿no? Pero yo creo que básicamente sería eso, ¿no? Usar la energía guerrera para construir. Exacto, genial, Mercé, muy bien explicado, ¿no? Al final, yo creo que, bueno, es como que las mujeres, ¿no? Estáis tomando un poco pues mucha más iniciativa que anteriormente, ¿no? Y realmente, pues, habéis vivido y seguís viviendo, lamentablemente, esa presión patriarcal que está ahí, ese machismo que está ahí, que no se puede negar, sigue estando en las empresas y sigue estando en la vida personal y familiar. Y bueno, pues yo creo que hay muchas mujeres que han iniciado esta lucha, por decirlo así, y al final pues han acabado como agotadas, ¿no? O están agotadas porque ven que tienen que ir contra todo y realmente es muy duro, ¿no? Y es verdad que, como muy bien explicas, y además me gusta tu testimonio porque es en primera persona y creo que eso es lo que enriquece el libro, que es que hablas de lo que tú sabes porque lo has vivido y puede ayudar a, pues, a otras mujeres, ¿no? A otras personas bueno, pues a seguir, pues a darse cuenta que al final no está tanto en luchar hacia afuera, sino en trabajar desde dentro, ¿no? Que es un poco lo que muy bien exponías, ¿no? Trabajar esa autoestima, a no mendigar reconocimiento, sino saberse que ya sois súper valiosas, ¿no? Así que genial. Y luego, pues me gustaría saber también la opinión de Juan Pedro, ¿no? Porque al final, como bien dice Merced, los hombres creo que aquí tenemos mucho que hacer, sobre todo en cuanto a ayudar a las mujeres a que recuperen el lugar que nunca deberían de haber perdido. Sí, bueno, en primer lugar, quiero darle la enhorabuena a Merced porque yo creo que es un libro que tenía que existir, que salir al mercado, y quién mejor que Merced para hablar de ese tema, ¿no? Pero en primera persona, porque ella lo ha vivido y ella ha crecido, ¿no? Y en segundo lugar, efectivamente, como dice David, claro, los hombres estamos en esa situación. Sí que es cierto que las mujeres lo tienen más complicado por esa cultura que arrastramos, como tú decías,
machista, ¿no? Y en la que pues no solo tienen que trabajar fuera del hogar, sino dentro, todavía no se reparten las tareas adecuadamente, como aquel capítulo que hablábamos de las tareas domésticas, ¿no? Correcto. Y es una lucha adicional la que tienen la que llevan ellas. Y ya entrando en el tema de la autoestima, a ver, claro, es que hay que empezar por ahí, porque autoestima significa, pues eso, lo que tú te valoras, lo que tú te estimas, lo que tú te quieres a ti mismo o a ti misma. Y si lo que tú te quieres a ti mismo o a ti misma, pues es poco, como decía Mercé, eso distorsiona a partir de ahí todas las percepciones que tú tengas, ¿no? Los pensamientos, las emociones y por lo tanto el comportamiento. Y eso se proyecta, como muy bien decía Mercé, se proyecta y se percibe. Aunque no lo digas o hagas explícitamente, en la forma, en el tono, en la forma de comunicar, el miedo que hay debajo de todo eso, se percibe y termina estropeando, digamos, pues bueno, pues aquella oportunidad de trabajo o la oportunidad de una relación o cualquier cosa, ¿no? Se termina deteriorando porque como tú no te aprecias a ti, pues ves problemas por todos lados, es cuando, pues bueno, pues ves amenazas también y te pones a la defensiva, es un mecanismo normal de protección y entonces empiezas, bueno, pues en la queja, el reproche, la crítica y empiezas a poner el foco, que es yo creo aquí donde está la clave, ¿no? Empezar a darse cuenta que tú pones el foco fuera como si lo que hay fuera es la causa de tu malestar. Y claro, cuando uno ya empieza a crecer un poco, se da cuenta que es al revés, que el foco del malestar está dentro y lo de ahí fuera es como una consecuencia, que esto al principio es duro de asimilar, pues bueno, bueno, hay una serie de ejercicios que se recomienda en su libro, que yo lo voy a leer también, de verdad, y además quiero un ejemplar dedicado. Y entonces, claro, una serie de ejercicios que es un proceso y lleva tiempo, pues hay que ir trabajando pues bueno, en esa apreciación subjetiva o distorsionada que uno tiene de uno mismo, ir mejorándola, descubriendo que hay detrás creencias irracionales que se adquirieron de pequeño en la infancia, probablemente porque pues bueno, era una forma de salvar un poco la situación, ¿no? Aparentemente, y que todo eso al final de mayores en la edad adulta pues lo que hacen es perjudicarnos, ¿no? Y entonces entramos ahí en una espiral negativa, descendente, destructiva, autodestructiva, que al final, pues bueno, como decía Mercé, ¿no? Uno llega a cansarse, se satura de tanto dramatismo que ve por todos los lados y termina agotándose. Y esta es lo que más o menos pienso del tema. No sé tú, David, ¿qué opinas? Bueno, pues de acuerdo con lo que decís ambos, creo que este libro, como bien decías al principio, Juan Pedro, era necesario y era necesario que lo escribiera Mercé por todo lo que sabe y por todo lo que ella pues, ha luchado, ¿no? Ella se define como una mujer guerrera, nosotros sabemos muy bien que lo es y también sabemos que es una persona que sabe transmitir un poco como nadie esa sensación, ¿no? Esas emociones, ese sentir, ¿no? De muchas mujeres que se encuentran un poco atrapadas entre las obligaciones sociales, familiares, laborales y su propia autoestima, ¿no? Como si tuviesen que escoger entre una cosa y otra cuando no debería de ser así, ¿no? Y en este sentido, pues creo que es importante también, ¿no? Que obviamente pues, las mujeres deben de trabajar su autoestima, pero los hombres también aquí tenemos una función de ser más empáticos con ellas y creo que deberíamos de empezar de cero un poquito, o sea, todo lo que se ha hecho o muchas cosas de las que se han hecho, actitudes, comportamientos, no favorecen la convivencia, no favorecen la comunicación y por lo tanto, pues de aquí debemos de hacer un poco de autocrítica y ver un poco pues cómo podemos empezar de nuevo y ser realmente y honestamente más equitativos con todo, ¿no?
Se habla mucho a nivel laboral, por ejemplo, del tema de la brecha salarial, ¿no? Pues es una vergüenza que todavía esto no esté corregido en países pues como aquí en España y en muchos otros países. Y esto pues no puede ser porque da la sensación que la maternidad es una carga, cuando sin la maternidad pues no se podía hacer ni conversaciones emocionales ni nada, porque no estaríamos aquí, ninguno de nosotros. Entonces, creo que esto debe integrarse de una forma más sana en toda la sociedad, en toda la vida, y esto debe de cambiar, ¿no? Pero luego hay cosas como mucho más sutiles, ¿no? Como el tema de la responsabilidad a la hora de, bueno, pues desde el tema del hogar al tema económico o al tema del cuidado de los hijos y las hijas. Y eso pues parece que de alguna forma siempre se acaba asignando a la mujer, ¿no? Especialmente el tema de los hijos. Y no tiene que ser así. Entonces creo que al final, como hombres, no podemos o no deberíamos de esperar que las mujeres tomen la iniciativa o nos digan lo que tenemos que hacer, porque eso ya es una carga. Eso ya es una carga. Solo decir lo que tienes que hacer es una carga. Y lo que hay que hacer es tomar nosotros la iniciativa de hacer cosas que tal vez tradicionalmente han sido asignadas o son acciones que han hecho las mujeres, pues tomar nosotros mismos la iniciativa para, bueno, pues para realmente hacer el cambio. O sea, el cambio se hace haciéndolo a través de las acciones, no haciendo un escrito o un post muy bonito sobre el tema, sino actuando, ¿no? Y aquí es donde realmente cambian las cosas, ¿no? Y además es algo que no se debe hacer como un favor, ¿no? Porque solo faltaría, sino que a veces estas cosas, ¿no? Algunos hombres pues lo hacen así como, sí, venga, voy a ayudarte. No, no se trata de ayudar, se trata de corresponsabilizarse de las cosas, ¿no? Es que esto es cosa de dos. Y esto, aunque sea un cambio, debemos verlo como obligación masculina también, ¿no? Entonces, o deber, ¿no? Es decir, la idea no es solo cambiar esa manera de hacer o la forma de actuar, sino ya el paso previo, ¿no? Que es el de ver esto como que es parte de lo que yo tengo que hacer, o sea, como algo mío, ¿no? Porque yo creo que lo que carga mucho a la mayoría de mujeres es esa responsabilidad de tomar la decisión de qué se debe hacer en cada momento. Esa carga es durísima. Y esto muchos hombres pues no lo entendemos o no lo hemos visto. Por eso, pues, libros como el de Mercé, pues, son importantes que los leamos también nosotros para darnos cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no? Incluso también de ayudar a subir la autoestima de esas mujeres, de las mujeres, porque creo que eso, como consecuencia, también subirá nuestra autoestima. Por lo tanto, creo que es algo de sumar, no es algo de forma egoica, sino es algo que realmente va a beneficiar al conjunto de la sociedad. Así que enhorabuena por el libro, Mercé. Y bueno, no sé qué opinas de lo que hemos dicho, si estás de acuerdo o no. Sí, mira, sobre esto que decías, habéis dicho muchas cosas interesantes. Sobre esto que decías, ¿no? De tener la responsabilidad de pensarlo, ¿no? Es decir, cansa mucho tener como si fueras la directora general de tu vida y la de los demás, ¿no? Y tuvieras que tenerlo en la cabeza, eres la jefa de recursos humanos de casa, la gestora de limpieza, ¿no? Y me acuerdo que una vez lo hablaba hace años, ya estaba agobiadísima y hablaba con otra chica y me dice, claro, es que el otro día me dice, hazme la lista que voy a comprar, ¿no? Y pensamos las dos, no, haz tú la lista y ya voy yo, así al menos me distraigo y tengo un rato para mí. Claro, si tú tienes que pensarlo, al final, ¿qué pasa? Que acabas diciendo, ¿sabes qué? Ya voy yo, ¿no? Y tienes que pensar la lista y ir tú. Aunque en esto yo tengo que decir algo, ¿no? A ver, todas y todos tenemos que hacer algo para disminuir la brecha salarial, yo soy la primera que estoy ahí reivindicando, pero hay muchas cosas que también tenemos que saber decir no, ¿no? Porque yo hay algo que trato en el libro, que es un tema de psicología pura, es un tema de energías incluso, y quien haga un poco de teatro te lo contaría, ¿no? Tú entras en escena y haces un papel. Bueno, pues el otro
hace el papel que tú también le dejas, ¿no? Si tú llegas a casa y lo haces todo, llega el otro y dice, ah, pues mira, muy bien, ¿no? Y se sienta. Quiere decir que hay veces que tú estás en un trabajo y te pagan menos y no estás pudiendo escoger. Y para eso, pues tienes que, bueno, votar a políticos y políticas que te lleven a reducir esa brecha salarial. Somos corresponsables en eso como votantes, a la hora de comprar en todo. Pero cuando estás en casa, si tú haces el 70 y la otra persona hace el 30, hay situaciones durísimas en casa, no me voy a esas situaciones. Pero hay otras en las que pues también puedes dejar de hacer un poco, ¿no? Porque si está tirada la ropa en el suelo, pues bueno, cuando se recoja y se ponga en su sitio, pues se lavará, ¿no? Mientras tanto no. Quiero decir que muchas veces el otro no hace porque tú tampoco le dejas espacio para hacer. Eso hay que también responsabilizarse, ¿no? Y sé que muchísimas veces no es así, pero muchas veces no sabemos decir que no, y decimos que sí a situaciones que nosotras mismas también podríamos corregir. Y eso también es válido para los hombres, ¿eh? Porque en otras situaciones a veces, ¿no? La persona que no dice que no, y hay veces que dices que no, el otro dice, ah, vale, pues ya lo hago yo, ¿no? Y te sorprenderías, ¿no? Sí. Quiero decir que no es un tema ya de mujeres, que no es un tema de personas. Y una cosa que habéis dicho, el tema de estar a la defensiva, aceptamos muy poco. Hay una parte en el libro que se titula Acepta, acepta y acepta, ¿no? Y que alguien lo vio y me dijo, me ha quedado claro que tengo que aceptar. Digo, sí, es que me parece tan básico. Si no aceptas, no puedes empezar a cambiar. Yo siempre lo digo, la aceptación es el botoncito que aprieta el desencadenante de la magia. Aceptas y eso te permite recalcular, hacer como poner en marcha el GPS de tu vida y decir, recalculando una nueva ruta, por aquí no voy a darme más golpes contra el muro, me estoy haciendo daño. Cuando atacas, te estás atacando a ti misma, te acaba repercutiendo. Estar a la defensiva te deja la musculatura hecha un desastre, lo puedo decir, y lo que tienes que hacer es, acepto esta situación, vale, ¿cómo puedo cambiar esto? Pues mirar hacia adentro y cambiar tú. Y un apunte, para mirar hacia adentro hay que hacer algo, y yo creo que es una de las partes que más he puesto en el libro, hay que sentir. Nos pasamos la vida huyendo de lo que sentimos y al final somos esclavos de aquello que vamos evitando. Yo la primera, ¿eh? O sea, yo me he pasado años evitando sentir situaciones que para mí eran muy incómodas, pensando que desaparecerían. Y la vida, que es muy tozuda y muy inteligente, pues cada vez que... Esto es como cuando te llegan paquetes a casa hasta que no abres el paquete y ves lo que lleva y que es un regalo en el fondo, van a empezar a llegar paquetes que llevan exactamente lo mismo. Y la vida te va repitiendo situaciones para que tú sientas eso que vas posponiendo y que no quieres sentir, ¿no? Y hasta que no abres uno y dices, venga, va, lo voy a afrontar, entonces te das cuenta que ya no llegan tantos o que llegan más pequeños, hasta que un día no llegan. Y claro, hay que sentir tus emociones todas y ir a tus miedos, ¿no? Porque es que cuando no afrontas un miedo, estás sintiendo el miedo y el miedo de esa incertidumbre porque no llega a ese momento, ¿no? Y cuando consigues enfrentarte a él, ya no tienes el miedo de a ver cuándo va a llegar, ¿no? Solo tienes uno, ¿no? Es como si estuvieran uno encima del otro, te has quitado uno de encima y luego te enfrentas a eso y hay una parte muy chula que es, mira, estoy aquí, yo soy una tía, yo estoy aquí enfrentándome a esto, ¿no? Y te coge un subidón de autoestima que yo creo que eso también te ayuda mucho a seguir adelante. Sí, yo creo que en estos cambios que habéis dicho, que deben partirte tanto del hombre como de la mujer, ¿no? De las tareas domésticas o en el trabajo, ¿no? Pues tenemos que cada uno hacer su 50%, ¿no? Digamos, en esa aceptación que dice Mercé, que es fundamental, yo creo que está relacionada, o habría que añadir, pero está relacionada directamente con la paciencia. Porque esos cambios que estabais diciendo de la corresponsabilidad, ¿no? en casa o en el trabajo, van a llegar por esos cambios de comportamiento, de pensar, de quererse más, de cambiar el esquema mental, pero esto lleva tiempo, es un cambio que, como ocurre en algunas empresas, ¿no? Que yo le digo a algunos directivos, a ver, cuando entra alguien no le puedes explicar en 20 minutos lo que tú has hecho en 20 años, ¿no? Pero se tiende a ello. Entonces, pues lo mismo, aquí en este caso, en un cambio en casa, por ejemplo, las tareas de hacer la compra, lista la compra, o
o la comida o lo que hay, bueno, lo que impacta o repercute todo lo que es la tarea doméstica, no puedes pretender que haya un cambio en 5 minutos. Es decir, a partir de hoy tú vas a hacer esto y yo voy a hacer esto. Hay que permitir que ese cambio vaya poco a poco, porque probablemente el que no ha hecho esa tarea durante nunca, pues va a empezar a hacerla y la va a hacer probablemente pues mal al principio, o no todo lo bien que se esperaría, ¿no? Entonces, si en este caso la mujer, ¿no?, que suele ser la que más hace las tareas, dice, quita, ya lo hago yo, porque es un desastre, pues ya la has liado, porque vuelves otra vez a caer en la misma trampa, ¿no? Es decir, bueno, pues ya lo haces tú, ya no me dejas, y cada uno se escuda en sus hábitos de siempre, ¿no? Entonces es importante darse ese tiempo, ¿no? Paciencia, decir, bueno, pues no pasa nada, aunque nos hagan las cosas perfectas, pues no pasa nada, ¿no? Y en el trabajo lo mismo. Es decir, tenemos que, los hombres que somos los que mal pagamos, ¿no?, a las mujeres, porque cuando una mujer está mal pagada es porque paga un hombre, está clarísimo. Si el sueldo lo establece una mujer, estaría todo bien pagado. Entonces, los hombres lo mismo, tendrán que empezar a soltar, o tenemos que empezar a soltar esas responsabilidades mayores que hemos asumido como si fuéramos superiores, que en realidad no es así, y dejar que las mujeres dirijan y gestionen y hagan las tareas como, pues como lo bien que, o mejor que un hombre, dependiendo de la función, del puesto, de la formación de cada uno. No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Sí, sí, no, totalmente. En ese punto que comentabas de que es verdad que hay que tener paciencia, porque esto pues va a ser un proceso. Y soy consciente de que este tema, ¿no?, de tener paciencia, pues alguna mujer debe pensar, sí, hombre, y encima, después de todo lo que llevo aguantando, ahora tengo que tener paciencia con estos tíos, ¿no? Y yo puedo entender que haya en un momento, pues bueno, si vives en la lucha, pues esto te puede chocar, ¿no? Pero es que es necesario, ¿no? Tiene que haber esa... Por eso yo creo que lo más importante, ¿no?, y es lo que yo veo muy interesante del libro, es que aporta comprensión. Comprensión por parte de ambos lados. Comprensión de que las cosas no se han hecho bien y de que se pueden hacer de otra forma por parte de los hombres y por parte de las mujeres que quizás la lucha va por otro lado, ¿no? Que la lucha no está en ir contra el otro, sino en recuperar la autoestima, en recuperar el lugar que nunca deberían de haber perdido, ¿no? Y luego también hay una cosa en las empresas que no me gusta personalmente, que es las mujeres que tratan de ser como los hombres. Entonces yo creo que, o sea, en el trabajo, entonces yo creo que se debe reivindicar el papel de la mujer en el trabajo como mujer, ¿no? Y creo que eso es importante porque la esencia, lo bonito de la mujer es que sea mujer y si es decir, yo no creo que una mujer tenga menos autoridad por el hecho de que trate de forma más amable o más dulce, si quieres, a las personas. ¿Por qué eso te va a dar menos autoridad? ¿Por qué una mujer tiene que ser autoritaria, que es un rol que se asigna quizás más a los hombres, para que la gente le haga caso? O sea, eso hay que cambiarlo, ¿no? Porque yo creo que, no sé qué opinas, Mercé, pero creo que ese punto ahí no encaja, ¿no? Es como disonante, ¿no? No acaba de... Yo creo que estamos en un momento, y esto, por ejemplo, Juan Pedro, que trata mucho de liderazgo y en las empresas, ¿no? Estamos en un momento en que el liderazgo en general es cada vez más femenino, ¿no? Y femenino en el sentido de utilizar la inteligencia emocional, que eso se atribuye más por el papel de comprensión. Igual es porque dicen que el cerebro de la mujer tiene más propensión a la comunicación, es verdad, yo hablo un montón, por ejemplo, ¿no? Pero hay una forma de hacer quizá más femenina que puede ser muy también autoritaria, ¿por qué no? Porque hay muchas mujeres también autoritarias, pero por ejemplo en el tema el tema de la mediación, el tema de comprender, ¿no? Yo he escuchado muchísimas veces la frase, esto sí, cuando discuten políticos, esto si fueran mujeres ya lo habrían solucionado, ¿no?
Sí. Sí que es verdad que en el tema de mediación, por ejemplo, no tiene por qué hacerlo mujeres, sino que se le atribuyan rasgos que habitualmente han tenido siempre las mujeres y que los hombres también pueden tener. Igual que una mujer pues puede ser Bernarda Alba, digamos, ¿no? Así, muy fuerte, pues Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿no? Pues un hombre también puede ejercer liderazgo con todos esos tips que siempre se ha dicho que tenían las mujeres, porque al fin y al cabo somos personas. Y es más, es que yo invitaría a los hombres a sacarse la máscara y decidir que pueden ser así y continuar siendo igualmente masculinos. Es que, ¿por qué no? O sea, un hombre puede ser sensible, puede ser comprensivo, puede ser un gran mediador, no tiene por qué ser nada autoritario y entrar en una sala y que todo el mundo diga, aquí está él, esto es un líder, ¿no? Y escuchar, por ejemplo, ¿no? Todo eso todas esas características que le atribuiríamos a un líder de verdad, no un jefe o una jefa, sino una persona que escucha, una persona que gestiona emociones, todo eso lo puede hacer tanto un hombre como una mujer, ¿no? Y yo invitaría a los hombres a feminizarse en este aspecto, ¿no? Porque que en el fondo estamos hablando de feminizar y todo eso es muy de persona, o sea, es hacer muy humana el liderazgo en el fondo, porque ¿por qué los hombres no son así? Yo hay veces que también pienso, ostras, a las mujeres nos han puesto muchísima carga encima, pero, ostras, pero a los hombres también, porque esto no lo hagas que no es de macho, esto no... Y yo pienso, hombre, y si le apetece llorar, estar ahí tragando ese dolor, con lo que duele la garganta cuando tienes ganas de llorar, ¿no? Claro, eso tampoco es justo, porque la persona tiene derecho a vivir sus emociones y tiene que ejercer ese derecho, ¿no? Sí. Y yo les invitaría a esto, a vivir tu humanidad, tu feminidad y tu masculinidad, y que lo hiciéramos todos, ¿no? Y que nos pusiéramos en el lugar del otro y viéramos que, o sea, no solamente que, por ejemplo, en el tema de las tareas domésticas, si están mal repartidas, que hay veces que no, que él viera que ella ya no puede más, que se está arrastrando, y que ella viera pues que a lo mejor ha habido un momento en el que tampoco le ha dejado espacio para que lo intentara, ¿no? Que muchas veces pasa, otras veces no quiere hacer nada, ¿no? Y atención, en esto tiene un papel muy importante la educación, y la educación la han dado tanto padres como madres, ¿eh? Yo he conocido a mamás que han sido el colmo del machismo, ¿no? Que a la niña se lo han hecho hacer todo y al niño no vaya a ser que se nos enfríe, como no vaya a ser que se nos feminice, como si eso fuera algo malo, ¿no? Y yo invito a los hombres a encontrar su lado femenino, que es fantástico. Es que yo creo que en las empresas arrastramos una confusión desde hace, pues bueno, desde el siglo pasado, ¿no? Y es que se confunden los resultados o se excluye, ¿no? Parece como que si se orienta a una persona a resultados, no se puede orientar a las personas. Es decir, un directivo parece como que si es cercano, no puede ser firme. Y esto, claro, esto sí, una mujer sí que puede hacerlo. No es así, es decir, es totalmente compatible y está súper demostrado por la investigación y por las empresas que lo hacen, que la firmeza y la cercanía es totalmente compatible. Que aquello de lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Que, pues bueno, se dice de muchas maneras, ¿no? O mano de hierro con guante de terciopelo. Es decir, las cosas se pueden hacer de muchas maneras, porque claro, en las empresas, pues bueno, hay que obtener resultados y hay que los objetivos hay que ir a por ellos, hay que trabajar, pero no hace falta maltratar ni gritar, ni estar en la guerra y en la lucha, sino que estamos en el mismo equipo y puede ser cercano. Y claro, esto se le atribuye más a la mujer, pero como decía Mercè, pues si es que esto un hombre lo puede hacer perfectamente. Es un tema, es lo mismo que hablábamos de la cultura de la mujer que tiene que hacer unas tareas y no otras, pues en el hombre se le ha atribuido eso, que es el hombre, la rabia o la ira es la emoción más permitida y la tristeza, llorar, como decía Mercè, está mal visto, no es de hombres. Con lo cual, claro, todo esto distorsiona la realidad y termina, pues lo que ocurre en las empresas, erosionando la motivación, la ansiedad se genera por todas las esquinas.
y al final la productividad o los resultados, que es lo que busca la empresa, se ven mermados precisamente tratando de lograrlos, conseguimos el efecto contrario, ¿no? Con esta forma de actuar. Es que una frase sobre esto que dices, el problema, yo he puesto el foco en la mujer, pero creo que es útil para el hombre porque hay muchos hombres que se han sentido así, que se sienten así, que arrastran, porque no solo arrastras por la presión social de ser mujer, arrastras por la presión social de existir ya en esta sociedad que en cierta forma te obliga a ponerte una máscara cuando eres niño y te pasas el resto de la vida intentando quitártela para ser tú, ¿no? Que básicamente es este el ejercicio que invito a hacer. Fijaos que no solamente nos pasa a nosotras, sino que a vosotros, a los hombres, se os ha mutilado emocionalmente. O sea, lo que pasa que como... en el fondo, que estáis contentos y engañados en general, ¿eh? Porque como para vosotros no hay brecha, eres el hombre, depende cómo, pues durante muchos años la mujer ha estado sometida, pues claro, no se nota tanto, ¿no? Pero en el fondo, vuestra jaula es de oro, ¿no? Porque nos han mutilado a ambos, ¿no? A nosotras nos han dejado hacer muchísimas cosas, pero a los hombres, pues hay muchas otras que también se les han vetado, ¿no? Y lo único que lo miras y dices, bueno, nos han enjaulado, para nosotros la jaula era en una mazmorra, pero para vosotros era de oro, pero en el fondo es una jaula. Os han mutilado también y tenéis todo el derecho a, no sé, ha ido cambiando, ¿no? En muchísimos aspectos, pero en muchos otros aún muchos hombres se sienten mal cuando quieren hacer cosas que normalmente se les atribuyen a las mujeres y tienen todo el derecho y tienen que sentirse cómodos y no tenemos que ir dando explicaciones de nada, ¿no? Sí, no, la verdad es que, bueno, todo lo que habéis dicho está muy bien y creo que daría para muchísimo, ¿no? Porque este seguramente es el tema más grande que hemos tratado hasta el momento y eso que el último capítulo, el que hablábamos de la motivación, ya era un tema grande, pero este tema de roles de hombres y mujeres y de autoestima, pues da para mucho y me da la sensación de que nos hemos quedado muy cortos, ¿no? De todas formas, pues bueno, para terminar un poco, pues estoy de acuerdo con lo que habéis dicho los dos. Está claro que las mujeres tenéis tenéis más neuronas espejo y eso es científico y por lo tanto tenéis más empatía y tenéis mayores habilidades de comunicación a nivel humano, entonces es lógico que a nivel emocional pues tenéis muchas más, yo creo, habilidades y lo sabéis hacer mejor y creo que eso es un punto fuerte de cara a liderar, ¿no? Al liderazgo, ¿no? Por eso el liderazgo femenino en ese sentido se puede asemejar un poco al liderazgo emocional. Entonces la idea es que los hombres aprendamos este liderazgo para, bueno, pues para sacar lo mejor de las personas, que al final es eso, ¿no? Lo que queremos también es humanizar a las empresas y yo creo que en ese sentido las mujeres tenéis muchísimo que decir. Así que, bueno, pues de momento lo dejamos aquí. Dejamos abajo el link del libro de Mercé, que lo podéis comprar tanto en formato, digamos, libro de papel como en formato ebook, sobre todo porque sabemos que hay muchas personas que nos ven desde fuera de España y por lo tanto, pues podéis adquirirlo. Y nada, si os ha gustado este capítulo, pues que sepáis que cada miércoles publicamos uno nuevo, podéis suscribiros al canal. Y un placer, pues como siempre, aprender de Juan Pedro y de Mercé. Yo por mi parte encantado y nos vemos la próxima semana.